Buenas noches, con mucho gusto las saludo a las que están presentes aquí y a las que están y a los y las que están encendido, las que están virtual y los que están virtual, pues a los países que nos están viendo, mucho gusto, saludos, estamos conectados ya para comenzar nuestra tercera sesión que hoy tiene a dos nuevos personajes y por lo que voy a comentar, pues van a ser bastante novedosos para ustedes. Vamos a comenzar invocando a María nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que nosotros, que por el anuncio del ángel conocimos el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesús, a través de su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, esposa del Espíritu Santo. Bueno, miren, con mucho gusto comenzamos esta sesión. En esta ocasión nos toca conocer un poco más de los dos personajes protagonistas de la Espiritualidad de la Cruz, que son el venerable Ramón Ibarra González y el venerable Moisés Lira Serafín, misionero del Espíritu Santo. En la encuesta que ustedes hicieron en en el primer curso que tuvimos, en la primera sesión del curso, aquí decíamos que a Concepción Cabrera, pues se le conoce, pues, en general, regular. Algunas personas, como por ahí del 25%, pues la conocen bastante. Nadie se atrevía a decirla que la conoce mucho. Pero si nosotros nos bajamos ya aquí a ver a Ramoncito Ibarra, la cosa va a cambiar. Un 20% nos va a decir que prácticamente no lo conoce nada. Un 35% lo conoce muy poco, regular lo conoce otro 35% y bastante, pues lo conocen alrededor de unos 6%, 5%. Entonces, como vemos, pues va a ser un conocimiento, aunque sea rápido, pues que les va a aportar a ustedes alguna novedad, eso espero. Y luego si nos bajamos también a ver a Moisés Lira Serafín, pues aquí la cosa cambia todavía un poco más. Casi un 45% no lo conoce nada. Un 25, 26% lo conoce muy poco y solamente un 10% lo conoce regular. Entonces quiere decir que estamos ante dos personajes, pues no tan conocidos, pero que son en parte para nosotros, son muy importantes para la espiritualidad de la cruz. Van a ir viendo por qué razón. Lo primero que hacemos es presentarles a Ramón Ibarra González. Él nació en Olina la Guerrero el 22 de octubre de 1853. Por lo tanto, es 9 años mayor que Conchita. Eso nos ayuda a ubicarlo.
y un poquito, que les digo yo, un poquito también mayor que nuestro padre Félix. Que la verdad es que nos ayuda a ubicarlos en sus edades. Este muchacho nació en ese pueblo de Olinalá. Olinalá es un municipio y tiene como cabecera municipal un pueblo que está en la sierra montañosa. Y en ese pueblo, fíjense ustedes, estos son datos culturales bonitos, se da un árbol que se llama el liquidámbar. Y ese árbol es una madera resinosa que tiene un perfume delicioso. Y entonces el pueblo, desde inmemorial, se ha dedicado a hacer esas bellísimas cajitas, cofres de laca. Es un lacado que es pues, una receta antiquísima que se hace a través de polvos y productos naturales. En la artesanía mexicana, pues las cajas de Olinalá brillan por su calidad y por su belleza. Bueno, ese es el dato. Él va a nacer en ese pueblo de Olinalá porque su madre era originaria de ahí. Su padre, en cambio, era un hijo de españoles que provenían de las provincias vascas o vascongadas. Y fíjense ustedes que su papá se llamaba Miguel y este don Miguel, como suele suceder, sucede, se casó en primeras nupcias con una señora que se llamaba Rosario Tapia, de la cual tuvo 6 hijos. Y después, fuera del matrimonio, es lo que digo que suele suceder. Esto siempre es donde los hombres tenemos la cabeza, bueno, y las mujeres también. Y tuvo 2 hijos fuera del matrimonio. Entonces tuvo 6, como dicen, 6 de riego y 2 de temporal. Y luego, don Miguel enviuda de Rosario y se vuelve a casar en segundas nupcias con María del Refugio González, que era nativa de Olinalá. Esta doña Cuca, pues va a ser la mamá de Ramón, ese niño que nace, fue hijo único porque Miguel ya era un hombre mayor, Cuca era joven, pero solamente tiene este hijo. Este niño va a ser bautizado a los 2 días de nacido y le pusieron los nombres de José Ramón Salomé. Ya saben que les pescaban los nombres pues, del día que nacían, pues ese día era Santa Salomé y pues Santa Salomé le ponen José Salomé, Ramón Salomé. Ahora, hay que decir también que los Ibarre González o pues don Miguel era un hombre rico porque poseía una gran cantidad de tierras, entre ellas una hacienda azucarera, pues que es histórica, porque es una hacienda que ha sido muy productiva en la historia de los, pues, de los estos, ¿cómo se llaman? Se me fue de los que producen azúcar, se me fue el nombre de los ingenios azucareros, la hacienda de San José Buenavista, y aparte tenía estancias. Le llamaban estancias a pequeños lugares en donde había tiendas de provisiones para los campesinos y ahí pues vendían de todo, vendían palas, carretillas, pero vendían también piloncillo, petates, semillas, fertilizantes, carbón, leña. Entonces tenía varias de esas y aparte en sus propiedades había un arroyo con yacimientos áureos. Se quiere decir que en ese arroyo iban los peones pues, con las órdenes del patrón y en ese yacimiento hacían la criba pues ustedes saben, en un sedazo y encontraban pepitas de oro y ese mineral después lo procesaban y entonces sacaban también oro. Entonces era una familia que estaba muy acomodada. El padre de don Miguel Ibarra va a morir dejando muy jovencito, huérfano, a Ramón, y la madre pues se vio en la situación de que tenía un montón de hijastros que ya eran grandes y se vio con su chiquito y se le ocurrió que tenía que moverse a una ciudad más grande, de hecho lo hizo, a una ciudad que se llamaba
Buenavista de Cuéllar, que era como la cabecera municipal de otro municipio, pero también ahí pues era un lugar chico hasta que se le ocurre en 1868, cuando Ramón va a tener, si no me equivoco, 15 años, ¿sí? A los 15 años, pues se van a Puebla y ahí la mamá, pues todavía se puede decir que tenía un gran influjo, es obvio, ¿verdad? Que era la madre relativamente joven, con un hijo único, y pues lo protege y lo defiende de todo mal y peligro, pero pues también el niño dependía absolutamente de ella. Entonces se le ocurre inscribirlo a los 15 años en el seminario de Puebla, ese histórico seminario palafoxiano, que es un seminario enorme. Si ustedes van, pues se dan cuenta que es uno de los seminarios más grandes de México. Ya desde entonces lo era. Y ahí entonces, ¿por qué inscribían a los muchachos? ¿Porque tenían vocación? Pues no necesariamente, sino que los seminarios ofrecían estudios. Y entonces abrían el seminario porque pues ahí a algunos se les suscitaba la vocación. Entonces Ramón Ibarra entra con el deseo de ser sacerdote ya, y entonces ahí se aplica, además de estudiar lo que le llamaban gramática latina, en donde se estudiaba español, latín, se estudiaba literatura. Ahí en ese seminario va a ser su filosofía, su teología, pero además él tenía una gran sed de conocimientos y se va a inscribir en un colegio que se llama Carolino para cursar física. Y una cosa que vamos a destacar en Ramón desde el principio es su gran capacidad intelectual. Era aplicadísimo, sacando siempre las mejores calificaciones. En aquel tiempo, ahorita esto se vería un poco chocante, pero hacían exámenes públicos para, o sea, el seminario buscaba al mejor alumno para que hiciera un examen público, una disertación público porque iba la gente, y entonces se lucían hablando latín, resolviendo problemas filosóficos, y lo que consta es que Ramón cada año era escogido para hacer los exámenes públicos. Entonces descolló este talento, no pasó desapercibido para su obispo, que en ese momento era don Carlos Colini Rubio, ahí lo tenemos a ese obispo, y entonces le propone, pues era un jovencillo, y le dice, mire, joven, usted está destinado para ir a estudiar a Roma, es usted muy talentoso, pero Ramón Ibarra rehúsa la invitación con todo el dolor de su corazón porque su madre, Cuca, estaba enferma. Entonces él sintió que no era buen momento, que no era una cosa adecuada dejarlo. Entonces se rehúsa y el obispo respeta esa decisión. Pero el 3 de abril de 1877 muere doña Cuca González, y entonces Ramón, pues acordándose que el obispo lo había querido mandar, se va a dirigir al obispo y le dice, pues aquí estoy ya, si usted todavía me quiere mandar, mándeme. Entonces va a partir en mayo de 1877 para Roma. Yo aquí hago un paréntesis histórico. En 1877 prácticamente empieza el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, en ese momento que Ramoncito se va a ir a Roma, va a comenzar el largo periodo de gobierno de Porfirio Díaz, es decir, una estabilidad política, económica y social. Entonces, lo inscriben, o se inscribe él en el Colegio Pío Latinoamericano, que era el colegio fundado en Roma en tiempos del Papa Pío IX para acoger a todos los seminaristas latinoamericanos que quisieran ir a hacer sus estudios superiores a la Universidad Gregoriana o al Angelicum, el colegio de los dominicos. Bueno, pues México era ha sido siempre un país católico y con mucho poder de gente. Entonces empezaron a ir
estamos empezando casi al comienzo. Ramón Ibarra va a ser de los primeros alumnos, pero el Colegio Pío Latinoamericano se volvió, con las persecuciones y las revueltas, un colegio que decían el Pío Latino Mexicano, porque pues había una vocación de Costa Rica, una de Perú, una de Paraguay y 80 de México, ¿verdad? Pero en tiempos de Ramón Ibarra, pues está comenzando el colegio y entonces él va a permanecer en Roma estudiando, como les dije, en la Universidad Gregoriana, que es la Universidad de los Jesuitas más famosa, de la cual me honro yo en ser exalumno también, porque es una universidad, no, pues es como que dice, cuando uno va a una universidad, dice, es mi alma mater, pues ahí se forma uno, ¿no? Entonces sí se desarrolla un vínculo, pero él estuvo 5 años y 4 meses hasta el 30 de octubre de 1881. Yo nada más estuve como 9 años, pero él estuvo como 5 años y 4 meses. Pero este hombre fue inteligentísimo. Yo les dije que sus estudios fueron muy brillantes y claro que eran otros niveles, ¿no? No se compara con lo que hoy hacemos. Pero él sacó 4 doctorados. Sacó el doctorado en filosofía, el doctorado en teología dogmática y el doctorado en derecho canónico y en derecho civil. Rápidamente les digo que era el obispo más preparado de México y con mucho casi de toda América Latina. En su paso por la Universidad Gregoriana impresionó. No era fácil en un lugar donde van alumnos de todo el mundo. Yo hice una investigación cuando escribí mi tesis doctoral sobre el clero y en los registros que ponen de Ibarra siempre ponen los jesuitas son absolutamente parcos para alabar. No son como aquí, que qué lindo. No, allá ahí ponen inteligentísimo, laboriosísimo. Lo destacaron siempre por su capacidad. Y una de las cosas que le sucedió a él, que estando inscrito en la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, en donde se hacían disertaciones de teología dogmática, pues lo escogieron también para hacer un examen público. Era un chavo, tendría 24 años. Y entonces, pues con toda la solemnidad del mundo, estaba presente ahí un cardenal, el cardenal Giuseppe Pecci, que era nada menos que hermano del Papa León XIII. Entonces el joven Ibarra, aquel joven moreno con cara de Cuauhtémoc, hace un examen brillantísimo. Se impresiona tanto el cardenal que le dice, lo tiene que conocer mi hermano el Papa. Y entonces el cardenal le gestiona una entrevista y el Papa le condecora con una medalla de oro a las buenas artes. Por ahí anda la medalla, porque esa fue herencia para los misioneros y por ahí en un museo la vi. Entonces, lo que quiere decir que este muchacho era pues muy brillante. Luego en 1878 va a recibir las órdenes menores. No sé si ustedes sepan que antes pues se hacían las ordenaciones, que órdenes menores y luego órdenes mayores. Y era el acolitado, el hostiariado, ya estoy que me traba la lengua, bueno, pero eso, y el lectorado, y luego el subdiaconado, y luego el diaconado, y después el presbiterado. Bueno, así se las hacían en etapas. Finalmente va a ser ordenado en la capilla, no, en la capilla, va a ser ordenado a los 26 años, en febrero de 1880, en la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán, pues es la catedral del Papa en Roma, con toda la solemnidad, con un montón de alumnos del Colegio Pío Latinoamericano. Dijimos que tiene 26 años. Pues es un jovencito. Entonces, don Ramón Ibarra, en diciembre de 1883, regresa a Puebla, pues habiendo hecho unos estudios muy brillantes, habiendo tenido una formación profunda y habiendo tenido el don del presbiterado. Inmediatamente su obispo lo va a llenar de trabajo.
lo va a nombrar catedrático y prefecto de estudios del seminario. Para los que no sepan qué es el prefecto, no perfecto, sino prefecto, es aquel que organiza el plan de estudios de los seminaristas. Es un cargo muy importante porque en el fondo está escogiendo el rumbo por el que se tienen que formar. Entonces, a él lo escogen a eso, además lo nombran prebendado y canónigo promotor fiscal y vicario capitular de la Catedral de Puebla. A ver, un muchacho que está de 28 años y que lo nombran prebendado es una cosa extraordinariamente rara. Prebendado quiere decir que tiene una prebenda, es decir, un pago, es decir, una categoría, un don. ¿Por qué hacían eso? Pues generalmente los obispos lo hacen a su clero viejo, que ha tenido un montón de méritos, que han trabajado años y que dicen, este pobre viejito necesita una prebenda, es decir, una paguita. Pero este era un muchacho y lo nombran vicario capitular. Si nosotros nos ponemos a estudiar, fue o ha sido el vicario capitular más joven que ha tenido Puebla. ¿Por qué? Pues ya nada más quiere decir que era un hombre absolutamente brillante, reconocido. Miren, pues sé que son los chismes históricos, ¿verdad? Cuando en México, cuando él era ya, aquí está de sacerdote recién ordenado en Puebla, cuando él era ya arzobispo de Puebla, mandaron un visitador apostólico de Roma que era quisquilloso, que le parecía todo horrible, tercermundista, fodongo, sucio, como suelen suceder a algunos europeos. Y de todos los obispos que vio, reprobó a todos, menos a Monseñor Ibarra. Lo llama piadoso, inteligente, activo, caritativo, generoso. Bueno. No había otro. Debió de haber sido el arzobispo de México. Ahorita les voy a decir por qué no lo fue. Pero bueno, estamos que apenas era sacerdote. Entonces él pues se pone a trabajar en todo lo que el obispo le confía. También gestiona que vengan a Puebla las primeras religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, las teresianas fundadas por San Enrique de Ossó. Y les voy a decir que hicieron un vínculo grandísimo y después una de las teresianas, Saturnina Jassá, que ya es beata, fue pedida por Monseñor Ibarra para formar a las religiosas de la Cruz. Entonces, por eso se menciona aquí. Nos queda mucho por estudiar, pero que sepan que, ¿por qué lleva a las religiosas a Puebla? Pues para que eduquen a la juventud. Entonces tiene un gran celo. Y entonces pues entró a trabajar. En 1889, es decir, pues unos 6 años y medio, casi 7 de haber regresado, se siente muy cansado y entonces va con el obispo y le dice, oiga, señor obispo, déjeme hacer un viaje a Roma a recordar mis tiempos de estudiante, estoy muy cansado, ¿me da usted permiso? Como una especie de sabático, unos 2 mesecitos. Acuérdense que no había aviones, se tenían que ir en barco, y el barco tardaba cuando menos 8 o 10 días. Entonces el obispo le dice que sí, que es justo, ha trabajado muchísimo, y entonces se va, pero en realidad llevaba un as en la manga escondido. Estando ya en Roma, visita el prepósito general de los jesuitas de la Compañía de Jesús y le pide ingresar a la compañía. Entonces este se fue, no dijo nada y pretendió ser jesuita. Entonces el prepósito, que sabía el historial, que conocía porque tenían ahí los registros en el Colegio Pío Latinoamericano, le dice que sí, que se vaya a España, a Loyola, a Manresa, a hacer unos ejercicios y que sí lo aceptan. Entonces, pues fue admitido, se dirigió a Loyola para hacer sus ejercicios espirituales y entonces en esos diálogos que tenían cuando vas a hacer unos ejercicios de silencio, de discernimiento, él ya había discernido, me voy con los jesuitas, fue aceptado, era una preparación para entrar. Entonces el director espiritual que está ahí le va diciendo, pues hay que buscar la voluntad de Dios, hay que buscar la voluntad de Dios. Y estando en esas, le llega una carta
de Roma, lacrada, con el sello del Vaticano. El director espiritual se la da, la abre Monseñor Ibarra y la lee, y se pone rojo, blanco y verde. Era su nombramiento como obispo de Chilapa. Entonces el director espiritual le dice, ahí está la voluntad de Dios, clarita. Coja sus cosas, olvídese de la compañía de Jesús y no le puede usted decir al Santo Padre que no. Entonces se regresa a Roma y pues ahí va a ser ordenado. Lo que les puedo decir también es que había, bueno, yo tuve la inquietud como de hacer un retrato físico, ¿verdad? Porque siempre cuando leemos cosas o vemos fotos, pues bueno, y ese retrato físico salió así. Monseñor Ibarra era de estatura más bien alta que baja. ¿Qué podríamos decir? De unos 75, me imagino que es una persona ya alta, ¿no? De complexión delgada, de rostro afilado y anguloso, de frente despejada, ojos color castaño oscuro, de mirada apacible y penetrante, nariz aguileña. Yo creo que algo que lo caracterizaba era su nariz aguileña y su boca grande y labios carnosos. El cabello castaño lacio y grueso que con el tiempo encaneció, pues eso es un fenómeno que nos pasa, ¿verdad? De porte modesto, pero elegante, digno y de cierta gravedad. Era muy propio don Ramón. Su voz era apacible, pausado en el andar, medido en todos sus actos, pero con naturalidad. De suyo era comunicativo y jovial, y aún ameno en sus conversaciones, especialmente con sacerdotes, religiosos y seminaristas. A ver, estos se cohibían con los laicos. Y con las mujeres se entiesaban. Con los seglares, aunque siempre mesurado y fino, era más bien reservado. Era muy controlado en sus expresiones, lo que en ocasiones lo hacía parecer distante. Es importante esta descripción porque Concha lo va a amar como a ninguno. Va a ser, no el padre Félix, no. Digo, no que lo haya querido, lo amó profundamente, pero como a Ibarra, no. Ibarra fue el hombre de su vida, porque pues el mismo Jesús le va a decir, ¿verdad? Que ellos dos tienen un interior parecido. Le dice, son como dos gotas de agua. Entonces, pues a pesar de esas características, fíjense lo que dice el padre Félix de él. Dice, era frío conmigo como con todos. Uno diría, este es muy tieso, es muy tieso. Frío exterior, dice el padre Félix, querido, atravesando la vida sin ningún amigo íntimo. Ese frío aparente ocultaba un corazón de oro y sentimientos muy afectuosos. Nosotros diríamos, era tímido, era introvertido, le costaba trabajo expresar sus emociones, no las manifestaba casi a nadie. Y Conchita, cuando se acerca a él, le va a decir, pues me dijo nuestro Señor que le dé un abrazo y esto. Porque, pues, va a encontrar en él una gran, una gran corriente de empatía espiritual y empatía sacerdotal. Van a ser muy parecidos. Así como era sacrificada Concha, él también. Pero esto viene después. Simplemente estoy haciendo un retrato de él. Va a ser consagrado obispo el 30 de diciembre de 1889 en la capilla del Colegio Pío Latinoamericano. Él amó ese colegio porque pues pasó unos años felices. Yo digo, cuando uno le va bien a los estudios y estás en un medio romano, ay, pues amas el lugar en donde viviste. Eso le pasó a Monseñor Ibarra. Y en Chilapa, miren, ese era el antiguo colegio, ha tenido 3 o 4 sedes, y donde estudió Monseñor Ibarra era ahí, a la orilla del Tíber, el río Romano.
Y uno de los rasgos más característicos de la pastoral de Monseñor Ibarra, cuando va a ser consagrado obispo y llega a su diócesis, pues yo les voy a decir que la diócesis de Chilpancingo, se llamaba Chilapa Chilpancingo, era en ese momento todo el estado de Guerrero. Se puede decir que prácticamente era más de la mitad de Italia esa diócesis. Y ahorita nada más en el estado de Guerrero hay 8 diócesis. Y en tiempos de Monseñor Ibarra era una, y de lo más pobre y con las sierras más abruptas de México. Y ahí llega él y tiene un gran celo apostólico en sus visitas, que visita frecuentemente, y tiene sobre todo un aspecto que a él le da un tinte especial, que es su devoción a la Virgen de Guadalupe. Él, ligado a esta idea de que la Virgen de Guadalupe es la estrella de la evangelización, y dado su proyecto, su preocupación por los más pobres y marginados de su diócesis, que eran los indígenas, pues se le ocurre fundar un instituto dedicado a llevarle la buena nueva, un instituto religioso, que va a llamar Instituto de los Misioneros Guadalupanos. Bueno, este es un capítulo que pues, se tiene que mencionar porque ahí estuvo metido el padre Mir, el padre Félix, por empeño de Monseñor Ibarra. Este instituto va a durar como 20 años. Realmente fue la piedra de choque para que Monseñor Ibarra y el padre Mir se disgustaran, porque el padre Mir hacía lo que se le daba la gana sin consultar, y este queda delicado como si fuera de cristal. Pues entonces no se entendieron y acabó siendo para él una dificultad tremenda tratar con el padre Mir. Bueno, cuando el padre conoce al padre Félix en 1903, le pidió al padre que escribiera las constituciones del instituto, y al padre Félix le ayudó a escribirlas. Y al llegar a Puebla, es decir, acuérdense que está en Chilapa ahorita y luego pasa a Puebla, pues los guadalupanos eran apenas 3 sacerdotes y 2 estudiantes. Y al ver que era tan poco el fruto, el mismo obispo se desanimó y se les pregunta si quieren seguir, y ellos mismos disuelven esa congregación de misioneros guadalupanos y se agregan a un clero diocesano, ¿verdad? Pues se puede decir que duró 20 años de existencia. Pero a ver, yo lo que les quiero decir es que la pastoral en Chilapa de Monseñor Ibarra fue notable. Se iba a los ranchos a confesar, se echaba, está documentado, de 8 a 12 horas de confesiones, se sentaba la gente y filas y filas, y para no dormir se pedía un chile serrano y se lo echaba en la cara para no cerrar los ojos y no dormirse y estar ahí. Pasaba horas sin comer, claro que se deterioró, después se volvió diabético, tuvo llagas en las piernas y finalmente pues todo eso pasa factura, ¿verdad? Pero se desgastó tremendamente ahí. También algo muy importante en la personalidad de Monseñor Ibarra es que a través del padre Mir conoce a Conchita, a quien pronto apreció y se entusiasmó especialmente por el apostolado de la cruz. Realmente el fundador, aunque nominalmente es el padre Mir y la señora Cabrera, realmente el que dijo en Chilapa que se funden todas mis parroquias, llamó a todos sus párrocos, los juntó y les dijo: aquí está esta obra de iglesia, el apostolado de la cruz. Estamos en 1895. Tenía un año de fundado el apostolado. Nadie la conocía. Y él dice, se pone en todas las parroquias. Y les pide a todos los sacerdotes de su diócesis, de Chilapa, que es todo el estado de Guerrero, que pongan en sus parroquias todas obligatorio, la cruz del apostolado. Entonces, señor, señora, si usted viaja, turistea por Guerrero, si va a Acapulco, si va a Chilapa, si va a Tasco, si va pues a todos los lugares de Guerrero,
Vaya usted a la parroquia y encontrará la cruz del apostolado. La gente de aquí y de allá viajan a Tasco. La iglesia más hermosa de Tasco, ¿cuál es? Santa Prisca, aquella iglesia barroca. Bueno, en el atrio de la iglesia hay una cruz del apostolado de hierro absolutamente original, puesta por Monseñor Ibarra. Entonces, él les pide a todos los sacerdotes que trabajen en esa obra que está hecha para regenerar a la humanidad. Bueno, también lo sabemos, hay 3 etapas, o distinguimos 3 etapas respecto a la actitud de Monseñor Ibarra con las obras de la cruz. La primera es que las apoya con entusiasmo. Funda el apostolado de la cruz en su parroquia, ayuda a las religiosas de la cruz en su fundación en 1897, pero con los desaguisados que tuvo con el Padre Mil por los guadalupanos y por las intromisiones del Padre Mil con las religiosas de la cruz, Monseñor Ibarra se aleja, ve que aquello está muy raro, lo ve muy sospechoso, no le gusta, le acaba cayendo gordísimo el catalán tan necio y se hace a un lado. Y entonces dice una frase, no, las obras de la cruz son de Dios, pero la forma de llevarlas, no. Y yo me hago a un lado. Aquí sucedió un fenómeno. Conchita, que era Conchita, jamás dejó de escribirle, ya lo conocía, lo amaba y le decía, fíjese que hoy se fundó un nuevo grupo de apostolado en tal lugar. Fíjese que entraron 4 religiosas con las de... Le contaba y le contaba y le contaba. O sea que lo mantuvo al tanto de todo lo que iba pasando en las obras de la cruz. Entonces, ese retiro de Monseñor Ibarra va a durar de 1903, que es cuando se dividen las religiosas de la cruz, cuando el padre Félix está ahí metido y se tiene que ir a Francia, hasta finales de 1907. Entonces, esos años va así, y luego ya después de eso, más o menos en 1908 finales, les da un apoyo total. Un apoyo total. ¿Qué pasó? Pues no sabemos bien qué pasó, pero sí sabemos. Él decide hacer unos ejercicios en Ocotlán. Ocotlán es un santuario insigne en el estado de Tlaxcala, que en ese momento pertenecía a la arquidiócesis de Puebla o a Puebla, y ahí había una casa de ejercicios, devotísimo de la Virgen, va y se hace sus ejercicios, y ahí la Virgen le habló, porque sale con la resolución total de entregar su vida a las obras de la cruz. Entonces va con ella Concha Cabrera y le dice, no como el padre Félix, sino Pío, aquí estoy para usted diga qué tengo que hacer. Entonces, ¿cómo se llama? Monseñor Ibarra, pues se va a volver el padre de las obras de la cruz. Ahorita vamos a ver cuál es el motivo para eso. Entonces, cuando estaba en Chilapa, termina digamos que su misión, su ejercicio ahí, cuando es nombrado obispo de Puebla el 19 de abril de 1902. Se encontraba Monseñor Ibarra haciendo su visita pastoral en Acapulco, y entonces una tarde, como a las 6 de la tarde de un 16 de enero de 1902, hubo un terrible terremoto. Ya ven que los que somos, bueno, ustedes que son de países que tiemblan, como son la mayoría de los países americanos, bueno, ese terrible terremoto sobre todo el estado de Guerrero dejó casi en ruinas la mayoría de las iglesias del obispado. Y estando en esa visita pastoral en Acapulco, va a recibir la noticia de que el Papa León XIII lo trasladaba a Puebla. Le dolió hasta el alma, pero no le dieron permiso de quedarse en su arquidiócesis, en su diócesis de Chilapa, y lo nombran de tal manera que en agosto, perdón, que inmediatamente lo trasladan a Puebla, estamos en enero,
Y entonces, llegando a Puebla, llega un decreto también del Papa León XIII, en donde elevan la diócesis a arquidiócesis. Y entonces es el último obispo de Puebla y el primer arzobispo. ¿Qué quiere decir que sea arzobispo? Me preguntaban en la mañana. Bueno, el arzobispado es porque es la sede metropolitana. Vamos a ver, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. San José es la metrópoli, pero bueno, como Costa Rica es chiquititín, tiene un solo arzobispo, que es Monseñor José Rafael Quesada. Y tiene todas las demás diócesis son sufragáneas. ¿Qué quiere decir? Pues que de alguna manera es la mamá con las hijas, ¿verdad? No es que tengan que obedecer exactamente todo porque los obispos ni se meten, los metropolitas, pero sí puede convocar a un sínodo, sí puede dar directrices que todas las sufragáneas tienen que llevar. Entonces, pues es un honor que una diócesis sea elevada a arquidiócesis. La diócesis de Puebla es la más antigua del continente americano. Fue nombrada por el Papa León X, nombrada como con la bula carolense. Estamos en tiempos de Carlos V. Y entonces se le da la sede de Tlaxcala, Puebla, y se dice que va a estar en Tlaxcala y que termina en Yucatán. No conocían México entonces, ¿verdad? Entonces, pero es la primera diócesis mexicana. Muy honroso que le hayan dado a Tlaxcala el lugar, porque los tlaxcaltecas habían ayudado a Hernán Cortés a la rebelión contra los aztecas. Entonces, por eso se llama la bula, digo, por eso ¿cómo se llama? La concesión está dada así, luego ya vieron que Tlaxcala pues, era un pueblito y Puebla se fue haciendo una gran ciudad, y entonces los obispos deciden poner la sede en Puebla y no en Tlaxcala. Y ahí se desarrolló. Bueno, Monseñor Ibarra, acordémonos que tenía un gran deseo de una vida interior profunda, por eso quiso ser jesuita. Y entonces, en un viaje que hace a Roma, ya en 1909, para pedir la fundación de los religiosos de la cruz, entonces el Papa Pío X le concede un indulto especial y le dice que puede hacer sus votos y puede profesar como religioso de la cruz, pero sin dejar su arzobispado. O sea que es una cosa íntima, secreta, y es por lo mismo el primer misionero del Espíritu Santo, en 1909. En nuestras listas de los misioneros del Espíritu Santo que hemos en toda la congregación, el primero que profesó como religioso fue Monseñor Ibarra, porque todavía no existía el instituto y ya era religioso de la cruz. Bueno, yo no he contado cómo conoció Ibarra a Conchita, pues lo va a conocer en 1895, cuando él se empeñó el día de la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe, coronación pontificia, el 12 de octubre de 1895, se empeñó en poner en la colina del Tepeyac la cruz del apostolado. Ustedes que han visitado el Tepeyac y han subido la colina, pues ahí está la cruz. Esa cruz fue iniciativa de Monseñor Ibarra. Entonces ese día iba Conchita y miles, cientos de miles de peregrinos. Y entonces el padre Emil, que era el director de Conchita en ese tiempo, le dice, vas tú a conocer a Monseñor Ibarra, el que fundó el apostolado de la Cruz en Chilapa, pero te prohíbo que le dirijas la palabra. Entonces le prohibió hablarle y entonces se ven, entonces Conchita le hace ojitos así, Monseñor Ibarra voltea, pero después empieza el trato y la relación porque Monseñor Ibarra iba continuamente a los oasis de las religiosas de la cruz y empiezan a tener un trato de amistad y de espiritualidad.
No va a ser su director espiritual sino hasta 1912. Pero en un tiempo muy importante porque Conchita va a sentir un apoyo total y nuestro Señor le va a decir que ese es el hijo del consuelo. Porque en medio de todo el mar, pues ahí está Monseñor Ibarra. Bueno, una de las cosas importantes de Monseñor Ibarra es que pues está tan interesado en las obras de la cruz, está tan interesado que se echa 3 viajes a Roma para buscar la fundación de los religiosos de la cruz, siendo que el problema era la señora Cabrera, pues le dice a ella, mira hija mía, tú eres el problema, te vas a venir conmigo con el pretexto de la peregrinación del año jubilar constantiniano, vamos a hacer un viajecito a Tierra Santa y a Roma y te voy a llevar con el Santo Padre de Roma. Si el problema eres tú, que el Papa te diga a ti que no te da el permiso de fundar a los religiosos de la cruz, que te lo diga a ti delante, en tu cara. Entonces hacen esto. Y va a ser inteligente, porque en realidad era el problema. Pero se preocupa muchísimo de que los mejores teólogos que hay en México, en España y en Roma estudien el espíritu de la señora Cabrera. Entonces llega con los exámenes aprobados. Pero entonces es interesante que, pues, que cuando están en la entrevista, que ya le he narrado varias veces con el Papa, pues el Papa ya sabía por lo que le había dicho Ibarra quién era Conchita. Y no le dijo nada más que sí, sí, dime lo que tú quieras, ¿qué quieren los religiosos de la cruz? Al ratito sí. Estaban en noviembre, antes de que acabe el año, se da el decreto de fundación. Efectivamente. Entonces, pero esto se debe a Ibarra. Pues entonces, Conchita lo va a tomar de director espiritual de 1912. Bueno, una cosa interesante es que estando ahí en Roma, en ese año de 1913, ¿cuántos años faltan para que se muera Concha? De 1913 a 1937, varios. ¿Cuántos? 24. Entonces, tiene el detallazo de tramitarle en el Vaticano el permiso para que tenga el Santísimo en su casa. Entonces llega y le da ese regalo. Le dice, mire, esto es para usted. Claro, o sea, para Concha fue eso. Yo creo que no pudo haber tenido un regalo mejor que eso. Entonces se fue concedido en 1913 con ese viaje y desde entonces Concha tuvo el permiso de tener una capilla privada, el Santísimo, y celebrar misas, quien fuera. Pues a todo se le debe a él, ¿verdad? Podemos decir que los examinadores de Concha que le procuró Monseñor Ibarra y que fueron examinadores cuidadosos de los escritos del espíritu, pues dijeron 3 cosas, ¿verdad? La primera, que no estaba loca. La segunda, que no era una alucinada. Y la tercera, que su experiencia de Dios era válida. Entonces, pues también eso pesó enormemente en la manera como fue acogida la fundación de los misioneros y la misma señora, ¿verdad? Y esto se le debe a Ibarra. Por eso, pues hay que pensar que, fíjese, y además Conchita decía, para que veamos que pues las gracias de Dios vienen envueltas de todas las maneras. Y fíjese, y no era así como Monseñor Ibarra, pero miren lo que decía Conchita. Dice que Monseñor Ibarra era de carácter muy sensible. Se lastimaba por cosas insignificantes. Pobre Concha, tendría que andar de puntitas para no molestarlo. Y le va a dar el título porque el Señor le dijo del Hijo del Consuelo. Y en 1914
para sustraerse a la persecución carrancista, que fue terrible en Puebla, a Monseñor Ibarra se le ocurre irse a esconder a la Ciudad de México y está absolutamente destrozado porque ve toda su obra. Había fundado una universidad pontificia que se llamaba la Universidad, ya se me fue el nombre. Bueno, la Universidad de Puebla, de la Universidad de Puebla, para estudios de los teólogos, de los abogados de la Inmaculada Concepción. Y entonces va y se refugia a la Ciudad de México y nada más oye cómo destruyen el seminario, destruyeron la biblioteca de no sé qué, robaron el arzobispado y todo lo vive pues escondido, amargado, llorando, haciendo penitencia y estuvo un ratito con las monjas de la Visitación y finalmente el 13 de noviembre de 1916 coge su maletita, se va a la casa de doña Concha Cabrera, toca la puerta y le dijo, hija, tengo hambre de hablar de Dios, tengo hambre de hablar de Dios, vengo a morir a tu casa. Y Conchita, pues se le coaguló el semblante porque de gusto y de susto, porque era delicadísimo y porque era una responsabilidad tremenda. Ahora yo digo una cosa, miren, aquí hay un signo muy interesante. Ibarra había sido un hombre intachable, que no se había dejado acercar nada extraño y decide ir a morir a los brazos de una señora, porque eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces, miren, en el fondo, todas las tentaciones que tuvo en su vida final Ibarra es si él se había dejado engañar por esa señora, si había sido un credulón, si no era de Dios eso. Pero la apuesta que hace al final es hasta el fondo, a morir contigo. Y obvio, cuando uno estudia la vida de Monseñor Ibarra, dices, pues sí fue una apuesta muy arriesgada. Se pudo haber quedado a morir con las monjas, ¿no? Y entonces Conchita lo asistió en su último momento, le rezó lo que se llamaba la estación de los agonizantes, le dijo las calculatorias que le tenía que decir al oído y le cerró los ojos. Y a su alrededor había varios sacerdotes de la diócesis de Puebla que se enteraron que estaba agonizando y fueron. Y ella fue la mamá. Y todavía cuenta que ya muerto, se sale para que lo vistan y luego ella dice, le hice el último servicio. Le lavó las patas, las piernecitas que estaban llagadas y se las vendó y se las besó. Entonces, bueno, es una historia que es interesante y Conchita, ya que se muere Monseñor Ibarra, pues se siente acongojada a morir. Era su director espiritual, su padre, el que había insertado las obras en el vivero de la iglesia, el que las había hecho crecer, el que había dado la vida por ellas. Y luego todavía que tenía su dinerito, casas, una iglesia, las hereda a las obras de la cruz, a los misioneros, a las religiosas de la cruz, sus cálices, sus anillos, sus pectorales, sus pastorales, todo le hereda a las obras de la cruz. Entonces, claro que ella estaba destrozada y entonces escribe un folletito, un librito que dice lo que deben las obras de la cruz al reverendísimo y excelentísimo Monseñor Ramón Ibarra González, padre de las obras de la cruz, porque las protegió, las atendió con exquisita caridad. Conchita decía que en sus manos nació la alianza de amor, la Liga Apostólica, la comunión dominical, los misioneros del Espíritu Santo, impuso el hábito a las primeras religiosas de la cruz, inauguró el apostolado de la cruz en Chilapa, y todo lo que deben a la iglesia las obras de la cruz
fue concedido por él. Bueno, su vida, que es una vida admirable de entrega, y fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II el 9 de abril de 1990. La causa de Monseñor Ibarra está terminada. La declaración de venerabilidad es como haber pasado con 10 el examen. Falta el sello de Dios, el milagro. En el curso de la mañana me dice una señora, entonces estos son los que quieren hacer milagros. Claro, están de oferta los milagros de Monseñor Ibarra. Hay que pedir, porque es el signo de la acogida de Dios de esa vida, que ya está por la iglesia, ¿verdad? Bueno, ya no me quiero detener más, pero es una vida admirable. Yo creo que ojalá que podamos leer un poquito más, pero de todos les voy a decir que es admirable, pues por eso los estamos estudiando. Miren, el siguiente, bueno, un paréntesis nada más para que piensen en Monseñor Ibarra. Qué bonita figura. Ojalá ustedes lean más de él. Nosotros cuando escribimos en el CIDEC, hace no muchos años, escribimos la biografía de Monseñor Ibarra. No me acuerdo cómo se llama, pero... Pero es una biografía muy bonita. Pueden conocer de él todo. Bueno, ahora vamos a entrar en otra fase. Miren, el primer misionero del Espíritu Santo, primer novicio, se llamó Moisés Lira Serafín, que andando los años va a ser fundador de una congregación religiosa, por si en el tramado no lo digo al principio, las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Se le conoce a este hermano nuestro como apóstol de la caridad de Cristo y de la vida interior, como modelo y maestro de la infancia espiritual. Bueno, este muchachito, véanlo, pues me da pena decirlo, pero está feicito, está feicito. Luego me dicen, ay, padre, no digas eso. Bueno, pues es que se ve. Yo digo que también es un signo, ¿verdad? Doña Concha Cabrera era elegante, aristócrata, guapa. El padre Félix, otro tanto. Y el primer misionerito que llegó era un indito de Puebla. También es un signo. Es un signo que nos hace pensar, ¿por qué? Pues así fue. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucedió? Pues que este muchacho va a nacer el 16 de septiembre de 1893. ¿Cuántos años es menor que Concha? Pues como 20, ¿no? 21. En Zacatlán de las Manzanas, que es un pueblito precioso, si pueden ir, vayan a verlo, son 31 o 21. 31 años menor. Sí, cuando él nació, Concha tenía 31 años. Y ese pueblo de Zacatlán de las Manzanas está en la Sierra de Puebla, Sierra Norte. Es un pueblo hermoso que está a la orilla de un barranco y ustedes lo ven y dicen, hijo, esto es una belleza del lugar. Y ahí van a ser, y va a ser hijo de un señor que se llamaba don Pedro Lira Batalla, que era director y profesor de la escuela parroquial. La parroquia tenía una escuela, pues don Pedro Lira era el director. Y su mamá era doña María Juliana Serafín. Pues eran familia sencilla y humilde, de una fe viva y arraigada. Este muchacho, Moisésito, va a ser el séptimo hijo y el último. Este muchacho, pues, fue un niño piadoso y amaba mucho a Dios. Estaba siempre ligado a sus padres, pero, bueno, hace su primera comunión de niño y ahí empieza a tener un gran fervor por la Eucaristía desde niño. A ver, siempre hablamos, ¿por qué alguna gente tiene esas decisiones desde niño? ¿Quién sabe? El caso es que él era muy piadoso con la Eucaristía. Luego tiene un sufrimiento grandísimo.
porque cuando acababa de cumplir los 5 años, muere su mamá. Es un drama para un niño de 5 años quedar huérfano de madre. De padre es feo, pero de madre es terrible, porque el papá pues, se vio obligado a trabajar aquí y allá, entonces cambiaban al párroco y el párroco se llevaba al director de su escuelita a otro lugar. Entonces la familia empezó una vida itinerante hasta que don Pedro pues se casó con otra señora. Y la otra señora le dijo, ay no, deja a tu hijito en el curato y vámonos tú y yo. Y así lo hacen y dejan a Moisés con su hermana mayor. Y el papá, adiós muy buenos, no es que no lo quisiera, pero no estaba con él. Entonces, pues eso era muy triste. Dicen los biógrafos de él que a pesar de este hecho, el muchachito, que era de carácter alegre y juguetón, pues no se amargó, sino que le gustaba vivir la vida normal. Bueno, él desde chiquillo expresa sus deseos de ser sacerdote y entonces, pues como era gente muy pobre, le van a buscar una bienhechora en Puebla. Zacatlán de las Manzanas es de la Sierra de Puebla, pertenecía a la arquidiócesis de Puebla. Entonces, esa señorita era muy estrictita, la pobre. Esas solteronas un poco estiradas, muy inflexibles, pero muy buena, muy buena. Entonces, se llamaba Petra Munive. Esta era una señorita que tenía dinero, era muy generosa y que ella buscaba muchachitos pobres que tuvieran vocación y les pagaba su formación. Pero aquí sucedió una cosa chistosa, ¿verdad? Que Petrita veía que el pobre Moisés sufría con que el papá sí iba y no iba, y entonces les puso una condición. Mire, joven, si usted quiere que yo lo ayude, usted tiene que renunciar a su papá. Y entonces Moisés, que quería hacer su carrera sacerdotal, pues renuncia a su papá en el sentido de no irlo a ver, no agitarse por si viene o no viene. Y entonces entra y hace sus primeros ejercicios espirituales donde queda muy impresionado al meditar la pasión de Cristo. Y escribe esto. Yo con el pensamiento veía a Jesús azotado, caído en su propia sangre y esto me puso como loco. Me decía yo, eso es lo que Jesús ha hecho por mí y yo, ¿qué hago por él? Y entonces sale resuelto de esos ejercicios a consagrarse a Dios como sacerdote. Después ya le nace la vocación religiosa. Y entonces quiere donarse a sí mismo. Entendió que su vida debía ser una vida de oración, una vida de orden, de sujeción, y se dijo a sí mismo, esa es mi vida. Soy un jovencito y toma esa decisión. Entonces, Moisés Lira, pues se va a ir al seminario, acordándonos que el padre Félix regresa de Europa en 1913 a fundar, bueno, a principios de 1914 a fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Entonces, cuando desembarca en Veracruz, se va directamente a Puebla a buscar a Monseñor Ibarra, se entera que Monseñor Ibarra está escondido en México, le escribe una carta diciéndole, no se mueva de ahí, quédese en Puebla, vayas al seminario y ahí haga lo que le diga Monseñor Enrique Sánchez Paredes, que en ese momento era el rector del seminario y que va a ser el sucesor de Monseñor Ibarra. Entonces, pues Monseñor Enrique Sánchez lo pone a dar clases de francés, a ser director espiritual, hasta que ya finalmente, estando ahí, pues les empieza a hablar a los muchachitos de que va a fundar una nueva congregación, de que quien se interesa, que es una espiritualidad muy bonita, y un montón así se animan, y vuelve a decirles y ya se empiezan a desanimar, y les vuelve a decir y se desaniman todos, y solo queda Moisés. Entonces,
Sin embargo, por la persecución, pues no pueden realizar rápido sus deseos, sino que tuvieron que huir. Y de hecho, a los seminaristas de Puebla los agarran, los meten a la cárcel, pero luego los sueltan porque un párroco americano intercede por ellos. Bueno, el padre Félix volvió a buscar a Moisés porque ya había visto que tenía inquietud, y 2 días antes de la fundación, o sea, el 23 de diciembre, viajan a México. En ese momento Moisés tiene 21 años, asiste a la Capilla de las Rosas como el primer novicio. De hecho, sus hijas, bueno, y la congregación le dan el título de el primogénito, y recibe el hábito de los misioneros del Espíritu Santo, claro, de manos de Monseñor Ibarra, arzobispo de Puebla, que erigió canónicamente el instituto. A esa fundación ya hemos oído que asistieron el padre Félix, Conchita, 2 religiosas de la Cruz, 2 de la Visitación, el matrimonio Álvarez y Casa, y ahí, pues, como en un pequeño nacimiento, nace esa humilde congregación. Y pues los primeros pasos de los misioneros del Espíritu Santo son, pues, en una humilde casa, se llamaba el Mesón de los Tepalcates. Aquí en Costa Rica no saben que son tepalcates, pero cuando una olla se rompe, cuando una vasija de barro se rompe, a eso se le llaman tepalcates. Y como en esa casa llegaban los comerciantes de Puebla que llevaban sus ollas a vender y alguna se rompía, se quedaban ahí los tepalcates. Pues era una casa súper humilde para peregrinos, y ahí va a ser el primer lugar del noviciado. Pero se sabe que, sin embargo, fueron tiempos de gran intimidad entre el padre Félix y aquel muchachito, Moisés. Ahí empieza a trabajar ya la humildad. Él se da cuenta que su lugar es ocupar el último lugar. A pesar de que se sabe que es el primero. Y el padre Félix decía a los novicios: fíjense en Moisés, es el primer profeso de la congregación, lo tienen por modelo, fíjense en él. Bueno, él va a hacer sus estudios eclesiásticos, pues con todo lo que significaba hacer estudios eclesiásticos en una ciudad llena de altercados por las persecuciones. Estudia en la Ciudad de México, luego en Morelia, es ordenado sacerdote el 14 de mayo de 1922 por Monseñor Maximino Luis y Flores, y el día de su ordenación, al día siguiente, escribe una notita que dice: no tengo otra cosa que hacer sino darme. Decirte, Dios mío, que hagas de mí lo que quieras. Ser santo sacerdote. Aquí estoy, dispón de mí. Inmediatamente después se dedicó al ministerio sacerdotal con gran entusiasmo y entrega. Tenía por ideal, esos son escritos de él, ser otro Cristo, apasionado por el Padre, con un gran amor inmenso a las almas, como Jesús, bajo la acción del Espíritu Santo por María. O sea, esta dimensión trinitaria y mariana que se va a encontrar en Concha, en el Padre Félix, en el Señor Ibarra. Ser obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces él va a hacer sus votos perpetuos en 1922 en la Ciudad de México, y se le queda como una frase que se repetía constantemente: es necesario ser muy pequeño para ser un gran santo. Bueno, pues como joven sacerdote tiene un gran celo apostólico. Yo digo, mira, los misioneros del Espíritu Santo no paramos de tener ejemplos extraordinarios. Este es un ejemplo extraordinario. Fíjense que hubo una epidemia de viruela negra en la ciudad y él no le importó
No había cubrebocas, no había lo que hay ahorita, sino que se lanzó a los hospitales y lazaretos para atender a los enfermos que estaban pues que estaban mal, ¿verdad? Entonces se pone gravísimo, se pone al borde de la muerte. Su ministerio fue intensísimo. Quizá esa cadena de oración tan fuerte lo salva, pero él tenía por regla visitar hospitales, visitar cárceles, visitar asilos en medio de la persecución y sobre todo dedica un gran espacio a la dirección espiritual y a la confesión. Horas enteras. Bueno, una cosa aquí importante es cuando fue enviado por el padre Félix a Roma en 1926, porque quería que estudiara el doctorado de teología en la Universidad Gregoriana. Pero estando en Roma, por diversas cosas, entre otras, por la relación entre el padre Edmundo Iturbide y él, pues va a tener unos años muy amargos. El padre Iturbide era un muchacho que había sido nombrado superior de la casa a los 26 años. Él era un príncipe, ese sí, alto, guapo, con una personalidad así. Y el otro pobre, pues ya lo ven. Entonces, pues cualquier cosita era un motivo pues, difícil para los dos. Entonces entra en una crisis espantosa, se sintió grandemente atribulado. El padre Iturbide le escribe al padre Félix, estas cosas son muy delicadas, y entonces le dice, ¿qué hacemos? Este parece que no quiere obedecer, y el padre Félix dice, no, en ese instituto hay que obedecer, y si no obedece, prescindimos de él. Pero con la gracia de Dios, que era un santo, bueno, no era, tenía el verdadero deseo de caminar en la vida espiritual. Fue un tiempo que se dedicó a orar, a sacrificarse y saca esta conclusión de sus años en Roma. No fijar la mirada en las criaturas y circunstancias y permanecer tranquilo en el seno del Padre Celestial. Y hace un voto por humildad de dar su vida por la iglesia. Bueno, a su regreso a México, el culto no había sido restablecido y entonces continuó su ministerio con un gran entusiasmo a pesar de los peligros del país y ejerció su sacerdocio, como les dije, especialmente en el confesionario, en la predicación, en las visitas a pobres y encarcelados. Tuvo gran constancia en la dirección espiritual, pues dicen que tenía el don de clarificación de espíritus, de clarividencia, y él sobre todo deseaba ayudar a la persona en su encuentro con Dios. Escribió esto tan bonito, miren, debo ser más que una madre, todo Jesús, dulce y bueno para las almas que Dios me ha confiado. En el trato con los fieles fue firme, recto y aún enérgico, pero jamás duro. Tenía conciencia que a través de sus miradas, palabras y movimientos y de todo su ser, las personas adivinaban a Jesús y él quería que las personas amaran a Jesús, que se beneficiaran de los tesoros de su bondad, de su inefable dulzura, de su indulgencia inagotable. Entonces él se convenció que él debía ser la apacible sonrisa de Dios ante todo. Pero eso para él suponía la muerte del yo. Qué bonitas convicciones. A ver, yo quiero ser para los demás la sonrisa de Dios. Ah, pero para eso
tengo que morir a mí mismo. Eso fue lo que él se dijo. Entonces, a partir de 1934, fíjense qué interesante, se siente llamado de un modo especial y más intensamente a vivir la infancia espiritual, la pequeñez espiritual. Hay que decir que estaba de moda el Caminito de Teresa de Lisieux, que había sido canonizada en 1924, pero él toma para sí, porque, a ver, también es que esta es una cosa que le ayudó su físico, su manera de ser. Entonces él dice, se convence, es que yo no soy nada. Se convence de eso y lo vive, pero en clave espiritual, no psicológica de soy una porquería, no, en clave espiritual, que es lo que verdaderamente vale. Entonces, él ve esa pequeñez para hacer obras de caridad en donde sea. Entonces tiene tal celo que siente que la bondad de Dios tiene que llegar a más gente. Y entonces por eso funda la Congregación de Misioneras de la Caridad de María Inmaculada y a ellas les lega esa vivencia de la infancia espiritual. Entonces, pues él está muy insertado, ¿verdad? En ese amor-dolor de la espiritualidad de la cruz, en esa atención amorosa que nos enseñó el Padre Félix, en esa generosidad en el sacrificio que nos enseñó Concha Cabrera, pero además tiene su tinte propio. Hijo pequeño, abandonado en los brazos de su madre, de amor, de confianza. Y ahí él descubre que su fidelidad tiene que ser constante a las cosas pequeñas. Entonces, para él fue vivir cada día de una manera extraordinaria lo pequeño. Fue modelo de caridad filial y adhesión a sus superiores. Veía en ellos a Dios con gran simplicidad y sencillez. Entonces, fíjense que cuando una persona decide, como les digo, no es una cosa psicológica, es un tesoro espiritual, es decir, yo soy pequeño para con Dios y para con los demás, oculto ante sí mismo. El padre Félix tenía una frase que les decía, pues a sus dirigidos, decía, oiga, usted hágase santo, pero sin darse cuenta, o sea, en la pequeñez de las cosas. Entonces, pues tuvo un ministerio muy fecundo, promotor vocacional, y él decía, me siento con un corazón muy grande para encerrar a todo el mundo, es decir, quisiera remediar todo mal con una inmensa caridad. O sea, que para él lo fundamental era hacer la caridad. Y bueno, desde luego que sufrió pues las incomprensiones, los achaques de la vida, las enfermedades. Y como les digo, que funda ese Instituto de Misioneros de la Caridad de María Inmaculada y estando pues ya muy maduro en el sentido espiritual, va a morir en 1950, entregó su vida de una manera sencilla, como había sido su vida, y muere desde luego en olor de santidad. Esto quiere decir que era un hombre lleno de virtudes. Cuando hablaban de una vez la Julia Navarrete, la terrible Julia Navarrete se le acercó al padre Félix y le pidió, le insistió que le mandara un director espiritual para sus hijas. El padre, pues como que no quería, pero y después le dice, bueno, en un gran acto de caridad le dice, le voy a mandar al mejor de mis hijos. Y la manda a Moisés, para que dirija espiritualmente a sus monjitas. Entonces era una prueba de que él tenía pues ese carisma de la dirección espiritual. La causa de canonización del padre Moisés inició el 4 de febrero del año 2000, pues hace poquito, en la Arquidiócesis de México, y el 27 de marzo del 2013, en la ciudad de Roma, el Papa lo reconoció como venerable. ¿Qué le falta al padre Moisés Lira? Nada más los milagritos.
Ya hay uno muy avanzado. Sus hijas, las misioneras de la caridad, están llevando a cabo pues el trabajo sobre esto. Y el lema del Padre Moisés es muy hermoso, es hago siempre el agrado de mi Padre. Entonces, nosotros, a ver, contamos con estos insignes personajes. Ya conocen ustedes un poquito más de Miguel Ibarra, ya conocen ustedes un poquito más de Moisés Lira Serafín, los dos venerables. Ahora, la tarea que les va a llegar una tarea que son 3 textos de Moisés Lira Serafín, 3 textos de Monseñor Ibarra, y ustedes los van a leer, los van a meditar, y yo de tarea les pido, les van a llegar a su WhatsApp. Ahorita Laurita los está poniendo ya inmediatamente. Les voy a pedir que le escriban una pequeña nota o una cartita pequeña, breve, a cada uno de estos 2 insignes misioneros del Espíritu Santo. Que les digan ustedes qué me pareció tu vida. Ahí están llegando ya. ¿Qué me pareció tu vida? ¿Qué me pareció tu espiritualidad? ¿Qué me pareció tu entrega? Díganselo para que ustedes le hagan llegar algo bonito a estos 2 hombres que entregaron su vida en favor de las obras de la cruz y de la iglesia. Y terminamos, pues, puntualísimamente, pues agradeciendo a Dios el testimonio de estos personajes. No sé si hubiese alguna pregunta que aquí la señorita Cable Isabel me va a pasar. ¿Alguna pregunta? Ya sé que ustedes tienen mucho para leer. Su rostro muestra una persona llena de bondad. Sí, sí. Es un hombre que transmitía la bondad y la alegría. Dígame. Él fundó esas religiosas. Son unas religiosas. Las religiosas misioneras de la Caridad María Inmaculada, que están en varios países. Pero digamos, esa pertenece a la cruz, aunque él sea misionero. Digamos, él las haya fundado, son obras que pertenecen a la espiritualidad o a una que... Sí, son de la familia de la Cruz, obviamente, de la familia de la Cruz, y tienen casas en varios lugares de América y en África. Sí, sí, tienen una espiritualidad preciosa, pues es la espiritualidad de la Cruz con ese tinte muy mariano y con ese tinte muy de la espiritualidad de la infancia espiritual. También decirles que Monseñor Ibarra nunca escribió nada y se le nota, sus textos son pues textos de cartas pastorales, de decretos, de dictos. En cambio Moisés, ¿sí? ¿Cuántos fueron la primera generación de los misioneros? Ay, ¿por qué quieren siempre preguntar cosas? Ay, qué bueno, pues mira, no lo sé, pero pues, ya estás oyendo que los primeros fueron 2, Moisés Lira y Domingo Martínez, fueron los 2 primeros que entraron a la fundación y procesaron, hicieron sus... Esa seguro que lo pregunta Leito, ¿no? ¿O quién lo pregunta? Marisa. No, Marisa, pues esos fueron 2. Acuérdate que empezamos con suma pobreza. Josefina dice, padre, no entendí cuál fue el motivo de la crisis del padre Moisés. Mira, el motivo de la crisis del padre Moisés es muy sencillo. Estás en Roma con una cultura diferente, un clima diferente, una lengua diferente y un superior que es un príncipe que tú lo viste que entró después que tú eres más que él y de repente este príncipe te empieza a mangonear
y entras en crisis. Moisés, y creo que tenía derecho a preguntárselo, tenía derecho a preguntarse, ¿no sería mejor que yo fuera el superior que este? Que es, a ver, él nació en 1800, ¿qué, Moisés? Es que es importante las edades. Estamos en 1927, más o menos. Moisés Lira tiene, ¿cuántos años? Ahorita vamos a hacer las cuentas, porque es importante ver, el superior tenía en esa edad 27 años. Era un chavo, recién ordenado, pero era el consentidísimo del padre Félix. 1893 era 7 más 27, 34. Él tenía 34 y el otro tenía 26, 27. Entonces Moisés se ha de haber preguntado, yo entré antes, yo soy el primogénito, no debería ser yo el superior. Era un hombre muy bueno, pero no. Entonces miren, su espíritu, yo creo que, a ver, es muy arriesgado lo que voy a decir yo, pero es una manera positiva de encauzar lo que uno tiene. Con ese dicho popular un poco irónico que dice, la vida te da limones, pues haz agua de limón, haz limonada. Él con lo que tuvo, construyó su espiritualidad y la construyó que le quedó tan bien que fue su vocación. Ahora sí, yo creo que, entonces, claro, el otro era un príncipe, el otro era un indito, el otro, y el otro, pues acá, pero eso no fue obstáculo para que Moisés se amargara. Fue una crisis tremenda. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Tienen que mandar la tarea. la tarea ya está mandada. No, pues sí, la tienen que devolver. No, miren, esa tarea no me la manden porque son las cosas que ustedes van a guardar como, pues yo digo, ¿verdad? Parte de su crecimiento espiritual. Yo les digo, miren, ¿de qué nos sirve conocer la vida de los santos? Porque esos son santos, aunque no estén declarados oficialmente en el calendario. Nos sirve, les voy a decir que conocer la belleza y la riqueza de la iglesia. Es lo que tenemos como tesoro. Esto, esas vidas entregadas como las de Jesucristo. Y nos sirve para animarnos en nuestra propia experiencia. ¿Eh? Entonces, bueno, pues terminamos con una pequeña oración. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias porque suscitas en la iglesia la vida de hombres y mujeres que nos inspiran y nos impulsan también a nosotros a vivir en santidad. Hoy te damos gracias por el gran carisma y generosidad de Monseñor Ibarra, que entregó su vida para que las obras de la cruz tuvieran vida. Te damos gracias por su inteligencia, por su caridad, por ser tan padre con lo que le tocó y tú le pusiste en su vida. Y también te damos gracias por nuestro querido hermano, el primer misionero del Espíritu Santo. Bueno, el primogénito, el primero fue Monseñor Ibarra. Por Moisés, porque fue un hombre íntegro, lleno de deseos de llevar una vida santa y no solamente por su beneficio, sino para beneficiar a toda la gente que él trató y conoció. Te damos gracias por su sonrisa siempre amable, por su carisma sacerdotal de director espiritual y hombre lleno de caridad. Te damos gracias también por sus hijas, las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, que han llevado esa sonrisa de Dios a muchas personas. Y a ti, Virgen María, te pedimos que nos protejas y nos lleves por el camino del bien y de la paz. Jesús, Salvador de los hombres, con María todo,
y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pues que tengan una buena noche y Dios los cuide. Gracias.